Hola a todos, aquí estamos como les había prometido y que les había anticipado. Este, Vamos a trabajar a través, usando este recurso, el video, que va a estar subido en el grupo cerrado de Facebook, para trabajar los textos. Los textos más teóricos que implican una lectura por parte de ustedes, los vamos a trabajar de esta manera. Eh, ¿Por qué para mí eh, es importante que le dediquen tiempo, que generen un modo de lectura y de comprensión de los textos que les propongo eh, determinado? Me parece que es importante, o sea, yo me propongo en la materia, uno de los propósitos que persigo es que eh, ustedes puedan exponer, explicar, presentar con claridad textos académicos propios del nivel superior. Ustedes están transitando este nivel formativo y me parece importante que se familiaricen con las particularidades de un texto académico, y que generen un hábito de lectura, de interpretación de esos textos y también puedan comunicarlos. Eh, Ustedes pueden comprenderlos perfectamente a los textos, pero un docente necesita que realicen una presentación clara, coherente, de los contenidos presentados en esos textos para poder saber si se han logrado los aprendizajes que se persiguen, ¿no? Entonces, en la materia vamos a centrarnos sobre todo en la presentación oral de los textos. Obviamente la interpretación, la lectura comprensiva de esos textos sirve para después comunicarlos de cualquier manera, aunque tiene sus particularidades la comunicación escrita, por ejemplo. Este, bueno, este video obviamente no está hecho para usarlo en la tele, así que los invito a mi mesa de trabajo. Este, Estoy tomando mate, no les puedo compartir, pero bueno, ustedes siéntense a ver este video con el mate si quieren también. Eh, Aquí tengo mis textos, los libros, mis apuntes, lo que quiero decir, compartir con ustedes. Y bueno, aquí estoy trabajando junto a ustedes. Obviamente cuando esté subido en el grupo de Facebook, ustedes podrán preguntar, comentar, este, bueno, y así iremos trabajando. El primer texto que yo les propongo es un capítulo de un libro, ¿sí? El libro es se llama, como ven ustedes, Epistemología y Sociedad, y tiene un subtítulo acerca del debate contemporáneo. El autor es Roberto Folari. Es interesante, me parece, saber que Roberto Folari es un autor que está en la universidad, vive aquí en Mendoza, está en la Universidad de Mendoza, aunque ha vivido durante la dictadura exiliado en México. Este, bueno, es reconocido internacionalmente, pero vive aquí en Mendoza. Este, eh, bueno, el primer capítulo se llama, que es el que vamos a trabajar nosotros, se llama La ciencia como real maravilloso. A ver, en primer lugar, antes de olvidarme, aquí hay una palabra, epistemología, ¿sí? Epistemología, que me parece que por ahí no la conocen y es importante que sepamos de qué se trata. La epistemología es una disciplina filosófica, que podríamos
traducirla como, digamos, es un término griego. Episteme significa en griego, esta palabra griega significa ciencia. Y logos sabemos que es tratado, estudio. Es estudio, un estudio acerca de la ciencia. Es una disciplina que estudia a la ciencia. Busca saber cómo se produce el saber científico, el conocimiento científico. Entonces, digamos, si nosotros estamos en una materia que se llama sociología, que se dice ciencia, bueno, es importante comenzar por preguntarnos cómo se produce el conocimiento científico y particularmente el conocimiento científico acerca de lo social. Esto es válido para la sociología, pero obviamente también es válido para la historia, que ustedes, ya sabemos, la definen como una ciencia social. Efectivamente lo es. Podríamos hablar mucho, pero no nos detengamos mucho más sobre este tema, solamente saber que la epistemología es una ciencia que estudia la ciencia. Podemos jugar con las palabras y decirlo así. Es una ciencia que estudia la ciencia. Tiene varios capítulos que tienen cierta independencia porque han sido en algunos casos escritos para revistas o para presentarlos en conferencias, etc. Pero bueno, tienen un hilo conductor en el sentido de que plantea el debate contemporáneo acerca de las ciencias sociales, pero el hecho de que estemos leyendo el primer capítulo, y más en este sentido que es una especie de recopilación de artículos, podemos decir que el autor debe haber tenido una intencionalidad. Entiende que ese capítulo es una buena apertura a la temática. Entonces, bueno, efectivamente yo entiendo que lo es una buena apertura, es un planteo general, amplio, y que nos introduce a esta problemática, al debate contemporáneo acerca de las ciencias sociales. Bueno, dicho esto, una primera recomendación es que vean cómo se citan los libros, y en este caso un capítulo de un libro, que no se cita de la misma manera que un libro. El oficio, digamos, de estudiante de nivel superior implica, entre otras cosas, este saber. Saber citar la bibliografía, tenemos que aprenderlas. Hay diferentes normas. Una de las más comunes se llaman las normas APA. Yo particularmente suelo tener o tengo en los marcadores de mi navegador, tengo fijado una página para recurrir ahí. O sea, ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, les puedo pasar después el link acerca de cómo citar. Hoy se ha complejizado mucho porque además tenemos textos que encontramos en la web y hay que citarlos de otra manera, diferente a cómo se venía citando cuando citábamos libros impresos. Entonces, bueno, aprender a citar, conocer al menos las cosas básicas y no recurrir y buscar. Pero yo les digo la verdad, yo he aprendido a citar, sí, porque me lo han enseñado en algún momento, pero fundamentalmente mirando cómo se cita. Mirar cómo cita un autor en un libro, y bueno, eso me ha ayudado mucho a aprender a citar. Entonces, bueno, hay que aprender a citar, es importante. Bueno, eso también les quería recomendar. Entonces, cuando uno se acerca a un texto,
es importante saber dónde está el texto. Está en un libro, tiene un autor, si es una parte de un texto, si es un capítulo, tengo que conocer en qué libro está incluido. Eso es importante. En la era de las fotocopias muchas veces tenemos capítulos sin autor, sin libro, sin edición, sin fecha, sin nada, y eso no ayuda al trabajo académico. Entonces, tener bien citado, poner la cita correcta, completa, cuando uno saca una fotocopia arriba, anotar el libro, el autor, es muy importante. Es muy importante, porque no puedo decir, he leído un texto en donde dice, y bueno, ¿qué texto? ¿Quién es el autor? ¿Quién sostiene eso? Tenemos que saberlo, ¿sí? Para ser rigurosos como pretendemos que seamos todos en el ámbito académico. Bueno, ahora vamos a entrar al texto. La ciencia como real maravilloso. Alguna vez he buscado por qué real maravilloso, y aquí está citado entre comillas. La verdad, en este momento no me acuerdo por qué era, pero tenía algo que ver con el realismo mágico, me parece, de la literatura latinoamericana. Pero bueno, vamos al contenido del texto. No sé, ustedes suelen subrayar, subrayan sobre papel. No sé cómo trabajan ustedes. Yo por lo pronto ya estoy acostumbrado a resaltar, remarcar, subrayar, hacer anotaciones, todas en archivos digitales. No sé si aquí van a poder ver, me parece que no, yo tenía la ilusión de aquí poder mostrarles, pero bueno, no se puede, no se ve por la luz, pero yo en los archivos digitales subrayo. La mayoría de los lectores traen ya recursos para subrayar. Me parece interesante, yo guardo en mi máquina siempre el original, y hago un nuevo archivo subrayado con mis anotaciones para poder compartir después el archivo con otros sin mi trabajo, digo, porque cada uno subraya y hace las anotaciones que más le ayudan a uno, ¿no? Entonces, siempre tengo dos versiones de los textos que trabajo, ¿no? Bueno, a ver, un texto académico, que normalmente son textos argumentativos, tienden a tener casi todos una misma estructura. Una misma estructura. Si está escrito con esa estructura, ¿sí? Nosotros vamos a tener unos primeros párrafos, ¿sí? Unos primeros párrafos. Siempre yo pienso que en un párrafo hay, seguramente los que trabajan esto, los especialistas en lengua, literatura, lo dirán. Digamos, los párrafos tienen una unidad de sentido que yo puedo analizarlo y detenerme párrafo por párrafo, entendiendo que dentro de ese párrafo hay una unidad de sentido, y después paso a otro párrafo donde hay otra idea que se remarca, se resalta y que tiene unidad en sí misma, a veces vinculada con lo anterior, a veces no tan vinculada, pasando a otros temas. A ver, yo les decía, hay unos párrafos iniciales, después hay un cuerpo del texto donde se desarrolla eso que se ha presentado en los párrafos iniciales, y después hay unos párrafos, uno o varios párrafos finales que hacen una especie de cierre o síntesis de lo expuesto en todo el texto.
Por eso, si uno quiere hacer una lectura rápida para ver si habla en un determinado texto de lo que a uno le interesa, puede leer los primeros párrafos y los párrafos finales y va a tener una idea general de que está trabajándose o desarrollándose o profundizándose en el cuerpo, en el medio del texto. Entonces, eso es como una trampita, una sugerencia para, digamos, para no leer un texto que después uno termina concluyendo de que no le ha servido para lo que estaba necesitando o lo que estaba buscando. Entonces, eso. Y después, por supuesto, si el texto tiene subtítulos. Los subtítulos también dicen mucho, el título y los subtítulos dicen mucho de lo que ese texto desarrolla. Entonces, otra recomendación es cuando uno se acerca a un texto, tener una mirada general del texto, ver si hay, qué título tiene, qué subtítulos tiene, si los tuviera, en este caso no los tiene, y comenzar por los párrafos iniciales y quizás leer el párrafo final o los párrafos finales. Y después quizás hacer la lectura completa con el desarrollo del cuerpo del texto. En este caso, obviamente no vamos a leer todo el texto, lo voy a plantear algunas cosas generales sobre esto. Bueno, aquí efectivamente es así, ¿sí? Tiene un párrafo inicial, es uno solo, bastante largo, aquí estoy viendo el texto en la máquina, un párrafo inicial, perdón, no, son dos párrafos, uno, el primero largo y otro más corto, que es una apertura, y después vemos claramente que comienza el desarrollo del texto, porque cada párrafo después tiene un número, o sea, hay una especie de, podemos decir, 11, porque están numerados, 11 tesis, afirmaciones o argumentaciones que se sostienen en el texto. Después ya vamos a ver. Y después sí un párrafo final que, fíjense, justamente comienza diciendo, en fin, podríamos continuar. Bueno, hay dos párrafos iniciales introductorios, hay 11 argumentos, que sería importante que los podamos numerar y después vincular, por supuesto, relacionar entre sí, pero obviamente el autor plantea 11 argumentos sobre aspectos diferentes que tienen que ver con la construcción del conocimiento científico o con el hecho de o con las características de la ciencia, los rasgos propios del conocimiento científico, etc. Pero vamos